mano alzada. Tenemos alguna ya que nos ha llegado por mensaje. ¿Alguien quiere hacer una pregunta ya de primeras así, o se anima a romper el hielo, o damos paso a las que llegan por mensaje? Sí, bueno, buenas tardes. Gracias. Y bueno, quería hacer una pregunta quizá un poco más, no burda, pero muy directa. En el siglo IV, se dispone a decir que el suicidio era el pecado, porque con anterioridad la gente cometía suicidio en masa para poder llegar al cielo. Entonces mi pregunta a ustedes sería que, en cierto modo, si el suicidio es pecado, y qué opinan ustedes respecto a esa acción de cara a un punto de vista más metafísico y de cierto modo religioso. Vale, ¿escuchasteis la pregunta? ¿Todo el mundo escuchó? Vale, la repito. Bueno, no voy a repetirla exactamente porque ha habido mucho desarrollo, pero básicamente habla del tema del suicidio. Se plantea qué respuesta se puede dar ante el suicidio desde un punto de vista más religioso o desde la fe, supongo, más metafísico, teniendo en cuenta pues, el conflicto que hay ahí ético también, supongo, con todo el tema de lo que implica el suicidio y diferentes interpretaciones también comentabas de algunas prácticas, supongo, religiosas o de creencias en las que se cometía el suicidio en masa y demás, ¿no? Bueno, en perspectiva sobre el suicidio creo que se podría resumir. Entonces, yo voy a lanzar las preguntas y ellos se gestionan para responder, ¿vale? Quien quiera decir algo, pues lo mando. Vale, pues me parece una pregunta muy relevante. Sí, el asunto, mira, también va a hacer un poco como el Vale, pues me parece una pregunta muy relevante y que quién no se la ha preguntado, ¿no? Porque es un tema reciente y la realidad es que creo que engloba varias cosas. O sea, por un lado creo que has planteado el tema del suicidio más en general y si es pecado, ¿no? O cosas así. Y lo otro es religiones o, bueno, movimientos religiosos que quizá han promovido realizar eso en masa, ¿no? Me voy a centrar primero en lo primero, ¿no? Creo que aquí hay que hablar con mucho cuidado porque se entrelaza salud mental con esto, ¿no? Y claro, al final, ¿en qué estado tiene que estar alguien para llegar a quitarse la vida? ¿En qué estado de sufrimiento debe estar, de falta de sentido en su vida como para llegar a cometer ese acto, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay que, la primera cosa, la forma en la que nos debemos acercar a esto es con compasión. Y no sé, yo personalmente, claro, ya metemos a Dios aquí, ¿no? ¿Qué opina Dios? Tal cual yo lo plantearía es, al final hay que ver cómo ha reaccionado Jesús ante estas cosas, porque si Jesús fue Dios, entonces es mirando a Jesús como podemos decir, oye, pues ¿qué opina Dios de este tipo de cosas? Y yo observo que Jesús siempre que se acercó a gente sufriendo, fue desde la compasión, desde la empatía, desde el yo estoy aquí, quiero sacar tus lágrimas, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y desde aquí hasta pediría perdón como cristiana, ¿no? Si alguna vez hay cristianos que en nombre de Dios han dicho o hecho cosas relacionadas con este tema, como condenándolo, como juzgándolo, porque yo cuando observo a Jesús, lo que observo es que con quien sufre, él quiere acercarse, quiere sacar las lágrimas de esa persona y eso es a lo que animo a cualquiera en una situación así, ¿no? Que se acerque a ese Dios que realmente quiere relacionarse, quiere estar contigo ante el sufrimiento. Entonces tendría mucho cuidado simplemente a la hora de asegurar algo así. O sea, la Biblia en ningún momento dice que ¿no? que de cometer eso, ¿dónde va por hacer eso, la verdad? No sé si queréis añadir algo más. Sí, y en línea con lo último que has dicho, ¿no? Al final uno nunca sabe por qué situación está pasando cada uno. No sé si, bueno, aparte de que pregunto, en general, ¿hay alguna persona incluso que haya llegado a lidiar con algún tipo de pensamiento, con algún tipo de idea relacionada con esto? Y pues también, en línea con la invitación, Dios es un Dios de vida, ¿no? Y realmente es un Dios compasivo y es un Dios cercano y no sé por qué motivos una persona podría estar en un punto tal, no lo conozco, pero sé que Dios sí, sé que Dios no es indiferente al sufrimiento y sé que hay una esperanza, sé que Él quiere ofrecer una vida con un buen futuro, porque Él lo dice. Entonces, bueno, también si hay alguna persona que en algún momento haya lidiado o esté lidiando con este tipo de pensamientos, pues invitar también a abrirse, a poder compartirlo con alguna persona y acercarse a Dios realmente, ¿no? con esta situación, con este problema. Creo que en eso, tener ahí un futuro esperanzador
pese a lo que se puede estar sufriendo. Hola, soy Ángel, que tengo un problema un poquito con el transporte. Es la primera vez que estoy aquí en Alcalá, pero soy de la UAM de Madrid y también estoy en GEDU. Me han dicho que comente que vamos a priorizar las preguntas a mano alzadas, que si tenéis alguna pregunta, no tengáis vergüenza, que estamos aquí, somos todos jóvenes, estudiantes, y eso. Así que si tenéis alguna pregunta, no tengáis vergüenza. No sé si tenemos... Y también acordaos lo de que si tenéis alguna pregunta anónima que hacer, porque os da vergüenza hacer la mano alzada, mandarlo al teléfono de la... Vale, tenemos una pregunta de Jaime, compañero de prácticas de David. Dice que hoy no va a poder estar en el evento, igualmente si lo ves, muchas gracias por la pregunta. Pero me gustaría plantear una pregunta. La pregunta es, ¿cómo se puede compaginar la fe interna, que es algo que se siente por encima de cualquier cosa, con los intentos de ciertos individuos católicos de volver al cristianismo a como estaba hace siglos? Rechazar las investigaciones por los abusos de la Iglesia, desautorizar al Papa por haber hecho declaraciones progresistas o desprestigiar al matrimonio homosexual son actitudes que aún algunos católicos defienden y practican. Entonces, como cristianos jóvenes del siglo XXI, ¿cómo se afectan estas ideas retrógradas que emplean a Dios para legitimarse? Muchas gracias. Si no, vuelvo a repetir. Sí. Vuelvo a repetir la... Sí, para nosotros también. Vale, es que vale, pregunta. ¿Cómo se puede compaginar la fe interna, que es algo que se siente por encima de cualquier cosa, con los intentos de ciertos individuos católicos de volver al cristianismo como estaba hace siglos? Pone ejemplos de a lo mejor restricciones que para él le parecen ya antiguas y que ya no se deberían aplicar, y que como nosotros en el siglo XXI podemos, cómo se aplican estas ideas retrógradas que emplean a Dios para el futuro. Bueno, puedo hacer un intro y después ya me comentáis, pero vale, ¿cómo se compagina la fe, que es algo personal, con el hecho de que haya una institucionalización que de alguna manera pues vemos que hay cosas que no se cuadran de lo que dice, ¿no? Vale, en primer momento, Jesús, que es precisamente el main point de lo que habla la Biblia y de lo que debería centrarse la Iglesia en general, no voy a meterme en Iglesia Católica, en general, toda iglesia que trate la Biblia como el libro que es importante, sabe que Jesús es lo importante. Y lo que diga Jesús es. Las otras cosas son cosas inventadas, son cosas que no son las que pide Jesús de nosotros. Entonces, cuando nosotros creamos una iglesia, la creamos en base a Jesús, pero esa fe es personal. Jesús dice, por ejemplo, en el versículo que más conocemos todos, es que Dios mandó a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda. Todo el que crea en él, no todo el mundo. Te deja la oportunidad de decir, vale, yo conozco a Jesús, sé quién es, qué está haciendo, qué dice. Cuando ya lo he conocido, a Jesús, no a la iglesia, a Jesús. Cuando ya he conocido lo que él ha dicho y lo que él hace, esto concuerda con mi realidad, concuerda con el mundo en el que vivo, se cumple lo que promete realmente. Y una vez tengo eso, decido yo si creer o no. Pero que venga alguien a decirme que tú tienes que creer en Jesús y punto, y que lo que yo te estoy diciendo ya está, y si no, no vas a entrar, eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, escúchame, mírame, conóceme, y cuando ya hayas tenido todas esas tres cosas, puedes decidir si quieres creer o no creer. Y tú te deja la responsabilidad a ti, te pone la pelota en tu tejado. Entonces la pelota está en tu tejado. Bueno, sobre la Iglesia como institución, como ha dicho David, no es efectivamente cristianismo. Es verdad que las iglesias son iglesias cristianas, pero son instituciones humanas, y los humanos, por definición, somos imperfectos. Y una frase que hay que se dice que los cristianos no somos Cristo. Es decir, que si la razón por la que no te estás acercando a Cristo, ni siquiera estás considerando como opción, es porque la gente o las iglesias te causan rechazo, te animo a que investigues sobre la figura de Jesús, incluso desde un
punto de vista histórico, o sea, simplemente por interesarte quién era esta persona que empezó todo esto, que pues no es poca cosa que haya durado tanto tiempo, que realmente haya partido la historia en dos, su nacimiento. Ese es un punto. El otro es que una parte de la pregunta era que algo sobre que la fe está por encima de todas estas cosas, sobre todas las... algo así como que está por encima de las confesiones que está haciendo la Iglesia, o que creo que lo enfoca más a que si hay fe, el resto debería dar igual, ¿no? O sea, debería dar igual cualquier cosa a lo que el cristianismo se opone, porque como tienes fe, pues eso está encima de eso. No sé si me estoy explicando bien, si no me estoy explicando bien podéis preguntarme, pero... y creo que hoy en día hay iglesias, hay confesiones que está haciendo la Iglesia porque quiere encajar mejor en la sociedad y quiere causar menor rechazo a la gente. Y lo que no nos podemos olvidar es que el cristianismo siempre ha causado rechazo, incluso Jesús fue asesinado por decir que era Cristo, o sea, ni siquiera el mensaje de Jesús en su tiempo era algo que la gente aceptaba. Entonces, creo que para eso cada uno tiene que hacer un trabajo de lo que ha dicho David, de ir a lo que es la verdad, o sea, a decir a lo que era lo más primitivo, que es lo que dijo Jesús, que es lo que deberíamos seguir todos los cristianos, que de nuevo pues muchas veces no hacemos porque no somos perfectos. Pero, bueno, así más en resumen, si hay cosas que está haciendo la Iglesia o valores que no entiendes del cristianismo, que dices esto, ¿por qué la gente lo piensa así? ¿Por qué tanta gente que piensa esto? Que te animo que expliques lo que es el cristianismo, que es una persona, que es Cristo. Entonces, no sé si alguien añade algo más. Os voy a pedir que si podéis hablar un poquito más alto, sacaré. Sí, ¿no? Vale. Siguiente pregunta. ¿Cómo explicarías científicamente la creación? Bueno, pues la verdad es que la creación es un tema muy controversial dentro de la Iglesia, ¿no? ¿Cómo compaginamos lo que nos dice la Biblia sobre la creación con lo que se cree científicamente? Dentro de la Iglesia, la postura tradicional es que Dios creó todo en una semana, bueno, el séptimo día descansó, ¿no? Y esto contrasta totalmente con lo que nos dice la ciencia, ¿no? Que nos habla de una evolución, del desarrollo y todo a lo largo de los millones de años, ¿no? Personalmente veo que no debemos de tratar Génesis, que es el libro el cual nos habla sobre todo este tema de la creación, como un libro de ciencia, ¿no? Que nos debe dar explicaciones sobre todos estos temas, sino más bien como un libro fundamental de la Biblia que nos explica la grandeza de nuestro Creador, la grandeza del Creador de todas las cosas, ¿no? Y si comparamos un poco la visión que tiene la ciencia actualmente con lo que nos expone el Génesis, Andrew Parker, un famoso zoólogo y profesor de Oxford, que además era ateo, tras investigar sobre Génesis, él mismo se preguntaba cómo este libro tan antiguo podía explicar con tanta precisión el orden de los acontecimientos de la creación, los cuales cuadraban perfectamente con lo que conocemos ahora mismo. Sinceramente, el verdadero problema no es el compaginar la ciencia con Dios, sino intentar dar una explicación a todas estas preguntas tan complejas sin Dios. Pues si todo ha sido creado, ¿no? ¿Quién creó el universo? Todo nos apunta a una mente divina, la cual es capaz de dar respuesta a todas estas preguntas. Y no veo ningún tipo de incompatibilidad entre la ciencia o entre la creación y la explicación que nos puede dar la ciencia. O sea, yo, a ver, sin tener ni idea de ciencia también, a mí saber que Dios también ha sido el creador de esas leyes de la naturaleza, que aunque yo no las entienda, pues tiene su explicación y tal. Vale, que aunque, o sea, a mí saber que Dios ha creado esas leyes también de la naturaleza, aunque yo no las entiendo, porque soy letras puras, pero saber que ese Dios está en control, creo que no es un problema de incompatibilidad, sino que además como que engrandece aún más la obra de Dios.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Un poco relacionada con esta pregunta, ¿creéis que para creer en Dios o creer en esta fe tenemos que tener un poco de fe ciega, por así llamarlo? ¿O podemos creer porque podemos demostrar y probar todos los hechos que compaginan con la Biblia? O sea, la pregunta es básicamente que si podemos creer porque todo está demostrado y podemos probarlo tanto con la ciencia, con las artes y con las mates, o tenemos que tener un poco de fe ciega. No sé si se entiende la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Vale, yo lo primero que quiero aclarar es que la fe y la fe ciega son cosas diferentes. Esto lo trato yo desde mi experiencia personal en la que he crecido en la iglesia y he conocido de Dios durante toda mi vida, pero no he conocido a Dios toda mi vida. Hasta que no he sabido diferenciar lo que es la fe ciega, que es creo porque no quiero ver lo que hay a mi alrededor y no quiero saber nada porque soy más feliz creyendo lo que yo quiero que creer a pesar de lo que yo veo. La misma palabra también nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios podemos ponerla a prueba para saber cuál es su voluntad, que va a ser siempre buena, agradable y perfecta. Y eso es lo que dice la Biblia y lo que nos anima a tener ese encuentro personal y poner a prueba todas esas cosas. O sea, Dios no es un Dios como te cree, ahí te dejé y me voy. No, es un Dios que es como quiero conocerte, si tienes preguntas ven a mí porque yo tengo la respuesta, porque yo soy la respuesta. No sé si alguien más quiere. Yo un poco añadiendo también en eso, lo que has dicho de que para creer en Dios se necesita una fe ciega. Me imagino cuánta fe tiene que tener alguien para creer que la exactitud con la que se ha creado todo es puro azar. O sea, creo que hace falta más fe incluso para creer que realmente todo se ha hecho porque sí, que el por qué no quita el cómo. O sea, el por qué se ha creado todo no quita que la ciencia sea el cómo. Y las matemáticas, las físicas, todo eso no lo hemos inventado nosotros, todo eso lo hemos descubierto. Es decir, hemos descubierto un lenguaje que ya estaba, que casualmente explica el universo a la perfección. Y lo que decía Marina de que si algo, la exactitud de las ciencias y de las leyes que dice la naturaleza, te apunta aún más a Dios. Y lo que decía ella es que aunque tú tengas todas estas pruebas, sí que hay un punto en que tienes que tener fe y decir, creo que todo esto lo ha hecho algo, pero además creo que ese algo es un Dios que se ha dado a conocer y que tienes que conocer, que no es algo que creas porque sí, sino que creo que es interesante que si hay un Dios que ha creado todo, le conozcamos y hagamos el esfuerzo de conocerlo. Solamente apuntar también un poco de evidencias y tal. En mi caso yo soy cristiana y creo en la Biblia y en concreto el cristianismo, la persona de Jesús es una figura que históricamente existió, que está demostrado, que está aceptado a nivel general en la academia tal, porque me lo han dicho en clase y eso, así que os lo confirmo, que la gente lo acepta en el mundo universitario también y que hay evidencias de que Jesús existió y que murió en una cruz y que no han encontrado su cuerpo. Entonces no solamente es que haya evidencias en el mundo, como decíamos, de la creación y demás, que apunten a que existe un Dios creador, sino que además en concreto en cristianismo la persona de Jesús tiene evidencias históricas que respaldan eso. Y bueno, yo os invito, ya que estamos, a que vengáis a la charla del jueves, que se profundizará también un poco más en esto. Así como frase, yo cuando era pequeño mi mamá no me daba un cuchillo porque no quería que lo usara, ¿no? Me daba libros y no quería usarlos. O sea, Dios nos ha dado la capacidad de razonar y es para que la usemos, no para que no la usemos, para que